problema, pero ya lo admití, no sé quién fue. Bueno, entonces, si alguien me manda para admitir, no voy a poder admitirlo, ¿eh? A John, es que aquí cometí el error de admitirlo, ya creo que ahí estuvo el error. Entonces tenemos en directo, tenemos 145, por favor ya no me manden que los admita porque esto nos va a dar problema otra vez. Sí, no, ya no voy a estar admitiendo a nadie. Muy bien, voy a empezar entonces con la clase. Habemos 151 con el compañero que está ahí, Tibalastro, entró a otro link, por eso es que está metido ahí, pero quédese ahí, John Castro, y para la otra clase, por favor, averígüese cuál es el link de la plataforma, porque este es el link de las clases en vivo, pero esta clase no es interactiva, entonces por eso es que no puedo estarles dando que admitirlos, ¿verdad? Por favor, tienen que saber exactamente cuál es el link que van a utilizar. Por favor, aquí sí se escucha bien, muchas gracias. Kelly, Wilmer, se escucha bien. Darío, déjelos en espera, dice, muy bien. Bueno, 168 estamos ya, vamos a arrancar, voy a presentar, por favor. Hoy vamos a hablar sobre la clase número 3, vamos a hablar sobre arbitraje y conciliación, siempre recordándoles, como les he dicho, que arbitraje no es lo mismo que conciliación y mediación también es diferente. El arbitraje lo hemos venido manejando desde el punto de vista que son árbitros los que van a tratar de debatir el litis o el problema, en cuanto a que lo que hacemos es evitar el pase judicial en vez de ir a un juzgado normal, a un juicio normal con jueces, pues lo que hacemos en el arbitraje prácticamente es evadir ese juicio. ¿Para qué? Para que el juicio sea más pronto y la justicia sea más efectiva. Para eso prácticamente necesitamos ciertos requisitos, y ustedes lo saben. Para poder someternos a un arbitraje, a una conciliación, tenemos requisitos. Uno de ellos, primero, que deben de existir dos partes que estén prácticamente en litis, ¿verdad? Y cuando esas dos partes están en litis, prácticamente nosotros podemos decir que hay un conflicto. Al conflicto, nosotros cuando aprendemos derecho, prácticamente aprendemos que no se dice problemas, no se dice clavos, no se dice hay un gran camote, no, se dice una litis, y esa palabra provoca un poquito de causa, pero la litis es un sinónimo de conflicto. El conflicto es aquel que se da entre una o más partes cuando una de las partes deja de cumplir. Entonces, el arbitraje y conciliación, el código FG 055, la clase número 3, la semana número 3. Los efectos, técnicas y los acuerdos de arbitraje. Ustedes ya no van, si ahorita yo les menciono acuerdos, ustedes prácticamente saben perfectamente que los acuerdos van a ser entre las partes, y obviamente tiene que existir de alguna manera algún acuerdo de voluntad. Entonces vamos a empezar. El objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural conozca cuáles son los efectos y las técnicas del acuerdo de arbitraje. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son los efectos, cuáles son los alcances, tenemos que entender primero que arbitraje es el proceso de carácter de conocimiento mediante el cual dos personas determinan someterse a un arbitraje de común acuerdo mediante una cláusula compromisoria que debe de existir en el contrato. La ley no especifica que obligadamente tenga que ser un contrato, puede ser cualquier otro problema en el cual las partes determinen someterse a un juicio de arbitraje, especialmente cuando existe alguna deuda, existe alguna compra, existe cualquier tipo de litis o cualquier tipo de problema, o la falta de incumplimiento de un contrato, la falta de cumplimiento de un pago, en fin, cualquier cosa podría ser sometida a un juicio arbitral siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Muy bien, tengan a la mano su ley, como les dije, porque yo toco muchos artículos de la ley para que ustedes vayan conociendo su ley y también la vayan subrayando. Miren yo cómo tengo la mía. Voy a quitar esto para poder ver que se los estoy enseñando, y yo subrayo así es como mantengo mis leyes todo el tiempo. No sé cuántas veces las leo y cuántas veces estoy en lo mismo para poder ir ahí yo aprendiendo más cada día, ¿verdad? Entonces, es que el estudiante de la Universidad Rural conozca cuáles son los efectos y las técnicas y el acuerdo de arbitraje. Supongamos que los efectos, si ustedes lo quieren ver así, son aquellos que se van a dar mediante el proceso. Un efecto, por ejemplo, del curso de arbitraje o del conflicto arbitral es cuando una de las partes deja de incumplir, y el efecto que va a tener es prácticamente que va a conllevar a una demanda, y esa demanda va a ser de carácter arbitral. Ese podría ser un efecto. Otro efecto podría ser que
alguna de las partes no esté de acuerdo. Otro efecto podría ser esperar a que se pueda emitir el laudo. Si se emite el laudo, o lo que nosotros conocemos en arbitral, ya no les voy a decir, miren, aquí son laudos, aquí son sentencias, allá son sentencias y aquí son laudos. Pero en las preguntas de examen, si viene, por ejemplo, viene una pregunta que dice, ¿qué es lo que emiten los jueces? Ustedes van a contestar, o si no está ahí la pregunta, o es falso y verdadero, ustedes deben de contestar que lo que emiten los jueces son sentencias, resoluciones o sentencias. Y otra pregunta puede ser, ¿qué es lo que emite un tribunal arbitral? Ellos van a decir que lo que se emite en un tribunal arbitral van a ser los famosos laudos. Y ese famoso laudo prácticamente se va a, ¿cómo se llama? A determinar en una resolución emitida por un tribunal arbitral que el laudo prácticamente tiene los mismos efectos de una sentencia. Bien, aquí alguien pregunta, alguien tiene la diapositiva de la clase, dice, la clase 3, si hasta ahorita la estamos dando, no creo que ya las tengan, no entiendo yo a veces por qué los compañeros no se meten, no es regañarlos, pero realmente deben de enfocarse, hombre, deben de enfocarse en lo que están haciendo, porque a veces algunos andan un poquito perdidos. No sé, Jeff, le comento a Jeff que alguien no tiene las diapositivas 3, porque hasta ahorita estamos dando la clase número 3. La clase número 2 fue la que se hizo en reposición la semana pasada, y el día de hoy nos toca la clase número 3, que es la que estamos recibiendo. Así que la diapositiva les va a llegar el día lunes por la tarde o el día lunes por la noche, cuando yo termine de dar el curso de conciliación entre semana. Muy bien. Entonces, y los efectos. Y luego existen determinadas técnicas y el acuerdo. Una técnica prácticamente es aquella mediante la cual se aplica. Una técnica es una aplicable. La técnica del arbitraje prácticamente conlleva al juicio mediante el acuerdo de las partes de las voluntades. Muy bien, veamos entonces en contexto. ¿Por qué se llama en contexto? Porque yo ya lo traje del texto, porque ya lo traje del contexto y lo traje yo a convertirlo en texto. Veamos entonces primero los efectos del arbitraje. El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o un tribunal de varios árbitros, que dictan una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Yo les puedo hacer la pregunta aquí ahorita antes de ir, ¿qué es lo que emiten o qué es lo que dicta en su decisión un tribunal arbitral? Obviamente ustedes si quieren me mandan ahí chat, y si no pues no lo contesten, solo estamos ahí prácticamente tratando de ir aprendiendo, pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que emite un tribunal arbitral o un solo árbitro dependiendo del tipo de juicio que se tenga? Es un procedimiento, hay que conocerlo. Es un procedimiento ¿de qué? De conocimiento. Ese procedimiento de conocimiento, ahorita vamos a ver algunos artículos para que ustedes se ubiquen dónde los vamos a encontrar en el Código Procesal Civil. Tengan a la mano su Código Procesal Civil, porque ahorita si se dan cuenta abajo ya tenemos algunos artículos. Entonces, la finalidad del procedimiento arbitral, su decisión quiere decir desideratum, cosa digna de apreciar o no cumplida, descansa en la solución de la controversia en forma rápida y confidencial y de forma efectiva, con el propósito de tratar a las partes con igualdad, principio de igualdad, dar a cada una de ellas la plena oportunidad para hacer valer sus derechos. Entonces, si hablamos de un juicio arbitral que sea informal, no significa que las partes no tengan derechos o no puedan aplicar su derecho de defensa. Obviamente deben de tener una persona que los pueda representar, o en su efecto a representarse ustedes mismos, pero deben de tener algún tipo de conocimiento. Entonces, una controversia dijimos que es la litis. Y la finalidad, el efecto es que se va a resolver mucho más rápido, de manera confidencial y de alguna manera que es mucho más efectiva, porque la resolución o el laudo arbitral tiene la misma o el mismo peso, si lo quiere ver usted, o la misma validez de una sentencia que se puede ejecutar. Mire, alguien me pregunta aquí, licenciado, ¿diferencia tiene un laudo y una sentencia? Pues, mire, la diferencia es que es emitida por un tribunal arbitral y la sentencia es emitida por un órgano jurisdiccional, pero el efecto, por eso les digo, la sentencia en el juicio común, pues es la que se va a ejecutar. Y en el juicio arbitral es la sentencia, solo que de manera que en vez de decir una sentencia, porque sentencia se oye la palabra gruesa, pero es decir, un laudo es una sentencia, pero de carácter, como quien dice, arbitral, que no es emitida por un juicio, un órgano, porque recuérdense que solo los jueces tienen la facultad de emitir alguna resolución, alguna sentencia. Y los árbitros no pueden emitir sentencias, porque acuérdense que no es obligatorio
obligatorio que ellos sean jueces, sino que solo cuando las partes no están de acuerdo es cuando prácticamente la Corte Suprema o la Corte determina quiénes van a ser los árbitros. O sea, sí hay un poco de diferencia. Si ustedes lo quieren ver así, la sentencia es un poco más pesada y el laudo es un poquito más liviano. Sin embargo, la misma ley, ahorita lo vamos a ver, establece que el laudo tiene el mismo efecto de una sentencia. Así estamos. Muy bien. Ya contestamos ahí al compañero, a la compañera Suseli. Dice, yo se ve, pero prosiga, Lick. Muy bien, ahí estamos contestando. Bien, sea buen día, es un reconocimiento de deuda. ¿Se puede aplicar un arbitraje? Sí, sí está. O sea, recuérdense, juicio arbitral es cuando las partes ya se han puesto de acuerdo. Supongamos que en el reconocimiento de deuda dice, mire usted, no me demande por la vía civil, demándeme por otro lado si quiere, o lleguemos a un acuerdo o hagamos una conciliación. Entonces, sí, se pueden ir por la mediación, se puede ir por la conciliación, y en su defecto podría irse por un arbitraje, pero debe de existir una cláusula compromisoria. Si yo no voy al arbitraje porque no hay cláusula compromisoria dentro del contrato, entonces yo le digo al compañero, mire, si quiere, yo vengo y no lo demando directamente a la vía judicial, sino que me da un juzgado de mediación, y el juzgado de mediación o el juzgado de conciliación va a buscar que nosotros acordemos. Entonces viene la persona que me deude, prácticamente, porque ustedes saben que el compromiso de deuda es deber, ¿ya? Y debe de haber un título ejecutivo para poder ejecutar. Alguien quiere ejecutar una deuda y no tiene ni siquiera un recibo para poder hacerlo. Entonces viene él y dice, bueno, no lo voy a perjudicar tanto porque es mi carnal, es mi cuate de toda la vida. Entonces voy a ir a un juzgado de conciliación para que lo manden a llamar y lo citen y que lleguemos a algún acuerdo, nos emitan ahí sí no es una resolución, sino que no es un laudo, sino que es un acta la que fabrican y toda la cosa se la disparan, digo yo, y con eso pues llega. Entonces, llega el día de la conciliación, se presentan las dos partes, viene el mediador, se sienta cada uno de ustedes, siéntese por favor, ¿cuál es su nombre? Usted, mire, tenemos aquí, usted demanda al señor por tal y tal cosa, sí, pues el otro dice, mire, señor, a veces les dicen señor juez, ¿verdad? Pero no son jueces. Entonces le dice, mire, lo que no queríamos era llegar a un problema más grande, y yo no quiero que pase un problema más grande. Mire, aquí le traigo yo el cheque y aquí lo podemos resolver, o que me dé 30 días para pagar, pues va, de acuerdo, ¿usted qué dice? Sí, estoy de acuerdo, le doy 30 días, va, levantan el acta, no levantan, faccionan el acta, le dan una a cada uno y quedan de acuerdo que en 30 días él le va a pagar. Si en 30 días él no le paga, entonces él sí lo va a poder demandar, ya sea, pues ya no lo va a demandar a un juicio arbitral. ¿Por qué razón? Porque no hubo un acuerdo, no hubo una cláusula de compromiso, a menos que en el acta se ponga ahí que si él no le paga, pues ellos vayan a un juicio arbitral. Si en el juicio arbitral él puede decir, mire, quiero demandar al fulano, pero lo voy a demandar en juicio arbitral, y lo demanda en juicio arbitral para ver si se puede de alguna manera solucionar el problema. Y si no, pues directamente a la vía judicial para poder cobrarle el acuerdo, lo que me estoy aquí, un compromiso de deuda, pues cobrarle, y si no cobrarle, pues ahí le vamos a ajustar prácticamente todos los daños y perjuicios, que ese es el problema. Cuando uno demanda la vía judicial, pues hay que demandar daños, perjuicios, costas procesales y todo eso. Pero es que se complican los juicios ahí. Pero eso sería mi respuesta para la persona que preguntó, que ya se me perdió, que estuvieron tantos aquí, que ya se perdió. Bueno, así, bueno, la diferencia, licenciado, buenos días, Tony Mayen, pues esa sería mi respuesta para usted. Licenciado, le preguntaba en la clase anterior si un abogado puede fingir como árbitro en caso. Sí, por ejemplo, como les dije a ellos, si las partes han convenido en que yo soy un abogado y soy un representante, pero típicamente les voy a decir, no se da. Pero la ley dice, claramente dice que los árbitros pueden ser cualquier persona que las partes hayan convenido o estén de acuerdo a elegir. Entonces, alguien dice, mire, yo conozco por ejemplo, al licenciado Roberto, y fíjese que él es presidente es abogado y notario, y prácticamente trabaja en asesoría en el Ministerio de Gobernación, pongámosle ahí, para que tenga un poco de peso, y yo quisiera que él, entonces lo elijo como árbitro, yo lo puedo mencionar, es elegido, lo presento prácticamente, y lo van a mandar a llamar, y podría ser, pero yo les digo, no he visto un caso que
normalmente un abogado que se dedique al trabajo fuera, pues a la profesión unipersonal prácticamente, pues podría estar en un juicio arbitral. Sino que normalmente, yo les voy a decir, aquí en Guatemala, normalmente las partes no eligen a sus árbitros, las partes los elige la corte. Uno demanda en el arbitral y ellos le ponen a uno 3 árbitros. Es parte de la vida normal, ¿verdad? Muy bien. Ya contestaste que reconocimiento de deuda. Le preguntaba si individuos requieren una intervención, una litis cualquiera que no tuvieran no plasmado en alguna cláusula arbitral, existe contrato y aún, sí, por eso les digo, el juicio arbitral prácticamente, como ya vamos a llegar a la demanda más adelante, yo les voy a explicar todo eso, pero la ley de arbitraje establece claramente que las personas se pueden someter de forma voluntaria en un conflicto, en un contrato o cualquier otro al cual ellos estén de acuerdo. O sea, que sí se puede, pero hay que buscar el acuerdo, por supuesto, si no, no se puede, ¿verdad? Muy bien, voy a seguir porque me voy atrasando un poquito, luego contesto las preguntas. Dijimos que la finalidad del procedimiento arbitral es que descansa sobre una controversia en forma rápida y de manera confidencial, efectiva, con el propósito de tratar a las partes con igualdad y dar a cada una de ellas su derecho de defensa. Nos vamos al artículo 13 rapidito ahí. En el artículo 13, ¿qué es lo que nos dice? Dice la literal 1. Dice, el artículo 13 establece composición del tribunal arbitral. Aquí van a ir ya las respuestas, pero a veces las doy anterior. Dice, composición del tribunal arbitral. Las partes podrán determinar libremente, para el que preguntó eso, las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta del acuerdo, es lo que yo les decía, los árbitros serán 3, salvo que en el monto en el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso la falta de acuerdo del árbitro será 1. Entonces aquí, si el monto, como les dije, dependiendo de la cuantía, no excede, pues puede ser un solo árbitro, un mediador, si lo quieren ver así ustedes. ¿Para qué queremos 3 árbitros? Es un conflicto bastante pequeño. Bien, entonces en el artículo 13, literal 1, nos establece prácticamente que los árbitros podrán determinarse libremente. Si me dice que es libremente, yo tengo el derecho de elegir. No me está diciendo libremente, pero solo jueces, libremente, pero solo abogados, libremente, pero solo personas. No, la ley clara dice, y ahora nos vayamos rapidito al artículo 14 y con esto respondo la respuesta y vamos a seguir. En el artículo 14, literal 1, o numeral 1, dice, pueden ser árbitros las personas individuales, ¿ya?, que se encuentren al momento de su aceptación en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Pregunta, ¿qué es entonces realmente qué es lo único que se necesita para que una persona, si una persona individual puede ser árbitro, ¿por qué no puede ser un abogado? ¿O por qué no puede ser un ingeniero? ¿Por qué no puede ser un arquitecto si es una persona profesional? Se supone que una persona letrada como ustedes, como yo, que estamos estudiando, se supone, ustedes ya están en el 8º semestre de Derecho, están a 1 año de cerrar su carrera, ustedes ya son personas que podrían inclusive ser árbitros, si se les mandara a llamar, pues, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquí la ley dice clara, las personas individuales, dice ahí alguna profesión, ¿no? Ahí está claro, el artículo 14 establece directamente quiénes pueden ser árbitros. ¿Estamos ahí? Muy bien, ya lo leí, ya respondí también ahí algunas. ¿Podría decir entonces que un proceso arbitral se lleva a cabo el principio? Sí, es que el principio de celeridad, quien pregunta aquí, Jeff. Sí, Jeff, mire, el principio de celeridad es la base fundamental del juicio arbitral. Primero, la privacidad. Segundo, es un juicio propio. Tercero, que es rápido. O sea, la idea de ir a un juicio arbitral, que eso no pase 10 años ahí, que eso sea en términos de 6 meses, que sea en términos de 1 año, porque los plazos son diferentes. Acuérdense, ¿cómo es que determinan los árbitros o cómo deciden en base a derecho el ecuante como habíamos dicho, o prácticamente pueden decidir a conciencia o pueden decidir en forma de derecho? Entonces mi pregunta es, si ellos dicen, no decidamos este caso pues, por ejemplo, de conformidad con el derecho, resolvámoslo con nuestro libre albedrío y según nuestro alto saber y entender. Entonces ellos determinan, votan mitad más 1 y ellos dicen, bueno, pues aquel tiene la razón, él presentó más medios de prueba y realmente aquí está el título ejecutivo, aquel le debe 100,000 quetzales, pues que le pague, ¿verdad? Entonces emiten la resolución en donde dicen que este tribunal prácticamente llegó al consentimiento en mayoría de votos, o como ellos quieran hacerlo, la resolución, ya les di un ejemplo y más adelante les voy a dar otros, pues dicen que se concede o se da el juicio arbitral a favor de Juan, por ejemplo. Entonces el otro está en la obligación de pagar. Esa es la respuesta que yo le puedo dar ahí. Bueno, entonces,
Carneluti, ¿quién es Carneluti? A saber quién será, pero es un escritor, es un conciliador, es un escritor que habla sobre el derecho de conciliación. Y yo les traje esta meta aquí. Carneluti admite que la función que el árbitro ejerce es una función judicial. Más exactamente es la función jurisdiccional. Entonces, si alguien me preguntaba, si el laudo tiene efecto como sentencia, por supuesto, es un título ejecutivo el cual va a llevar la misma calidad de una sentencia judicial, porque Carneluti dice aquí, admite que la función del árbitro es ejercer una función jurisdiccional, porque están haciendo un juicio y esa función jurisdiccional se les otorga a ellos la potestad de poder ser jueces en ese momento, aunque se les llame árbitros, pero ellos van a definir un problema y eso va a ser en base a una decisión arbitral que va a ser por mayoría de votos. Los 3 árbitros votan, pues 2 dicen aquel tiene la razón, el otro pues tendrá que abstenerse y decir que está bien y emitir la resolución a favor de la persona que realmente demuestre que tiene la razón. Entonces, Carneluti prácticamente lo que trata de decir aquí, que no se le dé mérito o no se desmerite la función de los árbitros, sino que lo que se tenga que hacer prácticamente es darles su lugar de decir, son como están haciendo un juicio jurisdiccional y por eso es que tienen la capacidad de poder emitir un laudo, porque obviamente tienen la capacidad, pero esa armadura, llamémosla así, es investida ¿por quién? Por la Corte Suprema de Justicia, en ese momento, pero no en calidad de jueces, sino que en calidad de árbitros según la jurisdicción. Muy bien, entonces tenemos allá a Carneluti. Vamos al artículo 36. El artículo 36 establece, el tribunal arbitral decidirá el litigio. Oigan, el tribunal arbitral decidirá el litigio. Los árbitros o los arbitrajes internacionales de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables a fondo del delito se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico del Estado, de un Estado determinado, se refiere a menos que se haya expresado lo contrario. Derecho sustantivo de este Estado y no sus normas de derecho internacional privado. Entonces, aquí, el artículo 36 nos dice prácticamente que el tribunal arbitral decidirá el litigio. A eso me refiero. Entonces, ¿quién decide el litigio? Y aquí dice litigio. Si ustedes ven el artículo 16, nos dice decidirá el problema o decidirá, ¿qué les dijera yo? No dice decidirá el clavo, no dice decidirá el camote, no, dice que el tribunal decidirá sobre el litigio. ¿Y qué va a decidir? ¿Quién tiene la razón? ¿Y cómo va a decidir que tiene razón? Pues a través de un laudo arbitral que puede ser favorable o puede ser desfavorable. Muy bien, sigamos. Arbitraje en derecho civil. Entonces, ya aprendimos más o menos la cuestión de lo que hace un árbitro. De aquí pues me han hecho un montón de preguntas. Yo quisiera contestarlas a fondo, pero el tiempo nos va caminando y eso me detiene un poquito. Pero, Lick, podríamos decir que entonces que un proceso arbitral se lleva a cabo, al principio sí, se dirá, ya lo contesté. ¿Tiene que ser abogado, Lick? Para la defensa, sí. O sea, para la defensa, sí. Si alguien va a defenderse, pues la ley también establece que dice, hay 2 formas de defenderse. Dice que pueden ser por sus propias manos o por su propia cuenta o contratar a un abogado para que lo pueda defender. De lo contrario, no se va a poder. Si ustedes quieren ver, entonces, aquí estaríamos hablando del principio de defensa. Y si hablamos del principio de defensa, tendríamos que ir a la Constitución. Saquen su Constitución rapidito y busquen el artículo 12. En el artículo 12 prácticamente establece la Constitución, dice, artículo 12, derecho de defensa. Dice, el derecho de la persona y de sus derechos son, bueno, repito, yo porque me lo digo de memoria, pero bueno, ustedes no. Aquí está subrayado, miren, para que miren que no les estoy dando casaca. Muy bien, dice artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en juicio previo, ilegal ante un juez o tribunal competente. ¿Ya ven lo que dice aquí? Juez o tribunal. Juez o tribunal, quiere decir que puede ser un juicio ordinario, jueces, y si es un tribunal arbitral, que aquí está siendo claro al decir que vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. Entonces, preestablecido. ¿Qué es un tribunal competente? ¿Por qué es competente? Porque la Corte, la justicia, el Estado les da poder a ellos para poder emitir una resolución. Entonces, prácticamente nos está diciendo aquí de que el derecho de defensa es inviolable, ¿ok?
Entonces, tenemos el artículo 12 ahí para, pues les dije, Constitución a la mano, Derecho, Código Procesal Civil y Mercantil, y también la ley de arbitraje para que la podamos ir trabajando. Si ustedes quieren ver rapidito, vamos al artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 50 dice asistencia de abogado. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de abogados. Dice asistencia. Miren, aquí se los vuelvo a mostrar cómo lo tengo yo, para que vean que yo ya lo tengo todo casi subrayado. Vean que yo ya lo tengo todo casi subrayado. No sé cuántas veces he leído este código, pero siempre lo subrayo. Y a veces le encuentro cosas más bonitas. Dice entonces, la parte, dice, sí, artículo 50, asistencia técnica. Las partes deberán de comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía. O sea que si la cuantía es menor de 50,000 pesos, claramente la ley dice que ustedes no necesitan ir con un abogado. Ustedes, entonces, si lo van a llevar en juicio arbitral, tampoco, pues, ¿para qué? Es suficiente con que ustedes se representen a sí mismos. Entonces, ¿dónde encuentro yo el fundamento legal de que tiene que ser algún abogado? En el artículo 50 del Código Procesal Civil. También lo pueden encontrar en el artículo 51 del Código Notariado. Pero bueno, ese es otro historia. El arbitraje es una forma alternativa común de resolver ¿qué? Conflictos. Es una alternativa común de resolver conflictos. A través de él, las partes de una controversia se ponen de acuerdo previamente para resolver los problemas por esta vía, en vez de hacerlo mediante el Poder Judicial. Entonces, aquí está más claro. O sea, lo que ustedes ya deben de saber del juicio arbitral, primero, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se lleva? ¿Quiénes son los que lo llevan? ¿Qué es lo que se emite? Eso es lo que uno tiene que conocer del juicio arbitral. Obviamente, en las últimas clases vamos a ver un par de casos, en la 14 y en la 15, pero vamos a ver, después vamos a ver en orden el juicio. Ahorita yo lo estoy llevando así para que ustedes vayan aprendiendo cómo manejar su ley, pero ya cuando ya les empieza a dar procedimiento, ¿cómo iniciamos un procedimiento arbitral? Pues lógico, con una demanda, ¿verdad? Si no, ¿cómo van ustedes a iniciar un juicio? La pregunta es, la ley de la orden judicial establece que para poder iniciar un juicio debemos de iniciar una demanda, una querella o una denuncia, dependiendo del tipo que sea, porque hay, por ejemplo, ustedes pueden poner una denuncia al Ministerio Público, porque ni modo. Una querella, pues, se va a emitir, prácticamente la realizan los del Ministerio Público en contra de la persona que están demandando. Y una demanda, pues, la hace cualquier persona civil a través de un representante legal para poder dirimir su problema. Entonces, el arbitraje es una forma alternativa de resolver un conflicto. Muy bien, efectos del acuerdo arbitral. El convenio arbitral tiene dos efectos. Veamos los dos efectos que tiene. Primero, se refleja que es una naturaleza mixta del arbitraje. Al ser un efecto, el efecto es contractual o positivo y un efecto procesal negativo. ¿Por qué es un efecto contractual positivo? Porque debe de existir el contrato, la cláusula de compromisoria para que esto sea positivo, pues. Y un efecto procesal negativo, pues cuando no existe la cláusula compromisoria o el acuerdo de voluntades, pero que sí se puede someter a un arbitraje. El efecto contractual o positivo consiste en la obligatoriedad de las partes por el contenido del contrato. ¿Vieron? El efecto del positivo consiste en la obligatoriedad de las partes por el contenido del contrato, por lo que si alguna parte no lo cumpliera, quedaría sujeto a indemnizar a la otra parte por daños causados. Ve el artículo 1519 del Código Procesal Civil. Ya no me va a dar tiempo leérselos, así que anótenlos, por favor, y ustedes los van a ir leyendo ahí conforme vayan avanzando. Pero voy a leer, tal vez me da tiempo, 1500, si no tengo 15 minutos todavía. En el artículo 1519 del Código Civil, no sé, creo que aquí es 519, yo me estoy vacilando ustedes. Yo les puse otro código que no está ahí. Si no, tiene que ser del Código de Comercio, 519. Aquí está. Bien, entonces aquí en el 519 solo habla sobre la oposición. Obviamente, si hubiera oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, se tramitará de acuerdo a separar. Bueno, aquí no les voy a hablar del acuerdo a separar, solo anótenlo ahí y ustedes lo van a leer despacito, porque el acuerdo a separar es cuando se lleva una controversia de un litigio que no se lleva a la paz del proceso. Déjenme ver el artículo 1519 del Código de Comercio, a ver si no yo la regué. Y si la regué, pues aquí ahorita corregimos el asunto, ¿verdad?
Sí, entonces dejémoslo ahí nada más como la oposición que puede existir en el momento de una controversia. El efecto procesal negativo. Según Gómez Porrúa, Mereminsky, significa que ningún tribunal judicial ordinario puede conocer la controversia, pues el competente es el tribunal arbitral. Entonces, arriba, en la contractual o positiva, tiene que ser una obligatoriedad, un acuerdo de las partes. Y en el proceso negativo, dice Porrúa que ningún tribunal judicial, claro, ordinario puede conocer la controversia, pues es competente el tribunal arbitral. Esto se encuentra en el artículo 8.1 de la ley modelo de la CENUD. Esa sí, vayan a buscarla, por favor. El 8.1 de modelo de la CENUDMI, que en el artículo 11 de la ley de arbitraje, que dice que tiene como consecuencia el origen y la exposición de incompetencia fundada en el acuerdo de arbitraje. O sea, este artículo 8 de la ley de la CENUDMI, que más adelante les voy a explicar qué es, porque no hemos visto eso todavía, prácticamente viene a decir que esto es contradictorio a la ley si un tribunal judicial conoce del juicio. Si en caso un tribunal arbitral llegara a conocer del juicio, pues está legal. Pero si un tribunal judicial llegara a conocer el parte del juicio arbitral, sería una ilegalidad. Entonces, eso lo van a encontrar. Ahora, ¿cómo vamos a ver esas leyes? Cuando estemos viendo ya un poquito del arbitraje internacional, para que ustedes sepan que son acuerdos, son pactos, convenios que se han desarrollado o se han elaborado entre el Estado de Guatemala con otros estados para poder llegar a convenios para poder manejar el arbitraje internacional. Muy bien, entonces, eso lo van a ver en el artículo 11 de la ley de arbitraje. Veamos el artículo 11, quiero ver si no lo tengo yo aquí subrayado. Bueno, vámonos al artículo 11 rapidito. En el artículo 11 dice incompetencia del arbitraje. Aquí, subrayan ese artículo. ¿Por qué razón? Porque dice, a excepción de incompetencia fundada en el acuerdo de arbitraje, el acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado en el acuerdo arbitral. Impedirá a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias sometidas al proceso arbitral. El fundamento legal de este proceso, de esto que estamos viendo los efectos, lo tenemos en el artículo 11 de la ley del arbitraje. Aquí claramente nos dice que ningún tribunal arbitral, o sea, ningún tribunal judicial puede conocer prácticamente del juicio arbitral, porque sería contrario a la normativa jurídica, y eso sería, como decimos en derecho, nulo de pleno derecho o nulo ipso iure, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Procedimiento arbitral. Aquí ya vamos a entrar un poquito al procedimiento arbitral. El procedimiento arbitral prácticamente es un trámite. Así de sencillo, si ustedes lo quieren ver, el procedimiento arbitral es un trámite que nos va a llevar a la decisión, a tomar decisiones sobre un litigio o sobre un conflicto arbitral. El procedimiento arbitral es de trámite, o sea, es el trámite a través del cual un consumidor, oigan lo que dice, cuando ustedes son consumidor, rapidito están pensando en el Código de Comercio, y un proveedor se encuentran de acuerdo en que el tribunal arbitral designado intervenga como árbitro para la solución de su problema relacionado con la materia del consumo, en el que se establecen reglas sencillas para las partes. Entonces, alguien me preguntó aquí hace un ratito que si un compromiso de deuda podría llevarse al arbitraje. Yo le contesté que si hay un acuerdo, pues sí se puede hacer. Aquí nos está diciendo prácticamente que, ¿verdad? Que por acuerdo de las partes, la toma de decisiones es un árbitro o un tribunal de varios árbitros, quien dicta una decisión o llamado laudo, cual ustedes ya lo saben, sobre la controversia que está obligada para las partes. Ver artículo 23, 26, 28 de la ley de arbitraje. Entonces nos vamos rapidito al 23. Aquí lo tengo yo a la mano, ustedes también lo deben de tener. El artículo 23 establece, dice, sustanciación de las actuaciones arbitrales. Dice, trato equitativo de las partes. Aquí está hablando del balance, o sea, del principio de igualdad. Si ustedes pero por ahí pónganle una parte, un epígrafe que diga principio de igualdad. El trato equitativo de las partes deberá de tratarse a las partes equitativamente y darse a cada una de ellas la plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Entonces, principio de defensa, hacer valer mis derechos. Hacer valer mis derechos es un derecho prácticamente, valga la redundancia. Pero el 23 establece prácticamente que las partes son equitativamente tratadas conforme al principio de equidad. Muy bien, entonces en el artículo 26 establece lo siguiente, actos introductorios. Aquí, a ver, si yo les pregunto a ustedes que son ya todos unos doctos en la materia, pregunto, que ¿cómo se puede iniciar o con qué inician los actos introductorios? Si alguien me puede contestar, que me lo diga. ¿Cómo se inicia, o qué son los actos introductorios? Pues si ustedes lo quieren ver así.
o cómo se inician o qué es lo que se inicia primero en un juicio, ¿verdad? Actos introductorios. Iniciación de las actuaciones arbitrales. Aquí viene la pregunta. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia al arbitraje. Entonces, obviamente, aquí es el acto introductorio, es que en el momento que han decidido someterse a la controversia a través del acuerdo arbitral, pues prácticamente a partir de ese momento inicia el juicio, si lo quieren ver así, o el procedimiento. Entonces, como ya no me contestó aquí nadie, 1509 del Código Civil, o no sé qué decir, aquí está. Gracias, me lo corrigieron por aquí, ahorita lo vamos a corregir de una vez. Aquí dice, no sé quién es, me imagino que es Mirna Morales, el 1519 del Código Civil. Tiene razón, Mirna. Tiene razón, aquí tengo el Código Civil y gracias por hacerme la corrección. Yo como voy a 1000 por hora, entonces corrijamos de una vez, por favor, el artículo 1519. Yo les puse Código Procesal Civil, pero como soy ser humano, también tengo derecho a equivocarme, ¿verdad? Entonces, por favor, corríjanlo de una vez. Yo lo voy a corregir aquí de una vez ahorita. Ah, no, pues estoy bien. Yo lo que pasa es que no leí que era el Código Civil, yo estaba en el Procesal Civil. Muy bien, está corregido. Gracias a la persona que nos está mandando la corrección. En el artículo 1519, ya no lo voy a leer, por favor, léanlo ustedes, porque ya no tengo más tiempo. Pero en el... sí, lo que pasa es que en el artículo 1517, 18 y 19 nos habla sobre los contratos. Y en el artículo 1519 dice que se perfecciona el contrato cuando las partes obligadas o contratantes al cumplir hacer lo convenido. Eso quiere decir que estamos hablando de las obligaciones y derechos del contrato. Gracias a la persona que corrigió eso, muy amable. Dice demandar, denunciar y querer. Sí, digamos que lo que pasa es que es una querella. Bueno, digamos que sí, yo la voy a meter ahí también. Pueden denunciar, pueden demandar. Los actos introductorios son aquellos con los cuales se puede iniciar una investigación. Si fuera el Ministerio Público, pues se pone la denuncia, ¿verdad? Y ellos van a empezar a investigar. Si hay suficientes elementos de prueba de convicción, como se le dice, para poder llevar a una persona a juicio, pues se va a plantear en la fase introductoria o en la fase intermedia, si ustedes lo quieren ver así, prácticamente la demanda vence a la querella. Muy bien. Una denuncia de una querella por demanda, sí, Lick, perdone, va muy rápido. Leslie Osorio, yo sé que voy un poquito rápido, pero si se da cuenta ya no tenemos tiempo. Así que no tengo otra alternativa. Voy a tratar de ir más despacio, pero entonces tengo que hacer más cortas las clases y tenemos que cumplir. Aquí me pusieron un link que voy muy rápido, pero ¿cómo puedo ir muy despacio? Si me voy muy despacio, ustedes no van a captar la idea. Entonces, por acuerdo de las partes, someterse a un laudo arbitral. Entonces, en el artículo 23, 28, lo relativo a la demanda, artículo 201, 294, Código Procesal Civil y Mercantil, los laudos arbitrales. Ahí pueden ustedes entonces leer prácticamente qué son los laudos arbitrales, ¿verdad? Bueno, sigamos a la otra. Expediente número... Aquí, la Corte de Constitucionalidad nos establece mediante el expediente, yo no puedo hablar muy despacio, usted está acostumbrado a hacer la clase en 45 minutos, pero voy a intentarlo. Les prometo que, les juro, dicen ustedes que lo voy a intentar. No sé cómo va a ir la clase, a ver si no se duermen, a ver si no se las hago más aburrida, pero voy a intentar, ¿ok? Voy a intentar. Demandas, denuncias por demanda, licenciado, perdón, va muy rápido, ya le contesté, Leslie, voy a tratar de ir más despacio. Al momento que las partes acuerdan resolver una litis, demanda o querella, muy bien, el tiempo agobia. Ustedes tienen razón, todos tienen razón, pero no les puedo dar razón a todos. El tiempo nos agobia y lamentablemente el curso es muy bonito, es muy práctico, muy rápido, pero me quita el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es ya no leerle los artículos, solo se los voy a dar y ustedes los leen en casa, para que yo pueda ir más despacio y voy rápido porque hay que leer mucho y así pues voy a hacerlo, ¿verdad? El expediente 1699 de 2003, Corte de Constitucionalidad, establece: no es posible someter a un conocimiento tribunales jurisdiccionales un asunto que debe ser conocido en procedimiento arbitral. ¿En dónde está el fundamento legal? Según este expediente del 2003, la Corte de Constitucionalidad establece que no se puede someter a conocimiento de tribunales jurisdiccionales un asunto que debe ser conocido en procedimiento arbitral, por haber así quedado establecido por las partes en una cláusula compromisoria. No hay nada nuevo más que decir, deberá hacerse de acuerdo al procedimiento arbitral. Muy bien,
Entonces, etapas del procedimiento arbitral, esas las vamos a ver más adelante. Ahí las tienen ustedes a la mano. Léanlas, por favor. Solicitud, notificación, la demanda, actitudes del demandado, medios de prueba, laudo, remedio, recurso, revisión, ejecución, reconocimiento de ejecución, medidas provisionales, figuras no aplicables al arbitraje. Esto lo voy a explicar yo en el procedimiento. Iniciamos con, o sea, si allá son demandas, aquí va a ser una solicitud, solicitando que se abra a juicio arbitral. Y ya vamos a verlo más adelante. Y de ahí se dan cuenta, las 12 figuras son prácticamente las del proceso, se hace la solicitud, les van a notificar, se plantea la demanda, las actitudes del demandado, rebeldía, allanamiento, reconvención, contestación en sentido negativo, medios de prueba, el laudo, sentencia, resolución, los remedios procesales, recurso de revisión, que es el único que cabe en esta materia arbitral, y la ejecución, reconocimiento de la ejecución, medidas provisionales y figuras no aplicables al arbitraje. Técnicas del arbitraje, ya no tengo tiempo, así que solo se los voy a decir, es un procedimiento que se presenta ante los centros de arbitraje. ¿Dónde se presentan las demandas o las solicitudes? Ante un centro de arbitraje que yo se los di la semana pasada en la clase número 2, facultados por la ley para instalar o coadyuvar a los tribunales de arbitramiento, que se encargan de decir los conflictos entre las partes, mediante fallos dictados por particulares, investidos, aquí está, fallos emitidos, fallos dictados por particulares, investidos transitoriamente de la función de administrar un proceso arbitral. ¿Y por qué acudimos a un arbitraje arbitral? Porque es mucho más práctico, mucho más rápido, se acelera el juicio arbitral. Se utiliza el arbitraje como técnica alternativa, ¿para qué? Para resolver un conflicto sin tener que llegar a un juzgado. Acuerdo arbitral, ya lo conocen ustedes, no se los voy a volver a decir. El acuerdo arbitral es el mediante el cual las partes pues, se ponen de acuerdo a poder meterse a un juicio arbitral. El acuerdo arbitral es un contrato sinalogmático, acuerdo sobre un asunto, en el cual las partes tienen iguales derechos y obligaciones. Pues se somete al arbitraje en el mismo término y condiciones y pueden cambiar sus características por autonomía de la voluntad. La autonomía de las cláusulas arbitral. El principio de la autonomía o de la separabilidad de la cláusula arbitral consiste en que la nulidad del contrato de fondo no entraña ipso iure la nulidad de la cláusula compromisoria. La autonomía o independencia del acuerdo se originan en la ley modelo de la CENUNMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Muy bien, acuerdo de arbitraje, en el artículo 10, por favor, ustedes lo pueden leer, que es el acuerdo de arbitraje, la forma de acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá de constar por escrito, podrá optarse de la fórmula o la fórmula del compromiso o de una cláusula compromisoria. Me cuesta ir muy despacio porque entonces no avanzamos. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito, cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas. Creo que la única manera de ir despacio es que solo les lea y les explique menos. Medios de telecomunicación que dejen de constancia del acuerdo o en un intercambio de escritos la demanda. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se debe hacer la solicitud de arbitraje? Pues la deben de hacer por escrito. ¿Dónde encuentran la base legal? En el artículo 10. En el artículo 10 de la ley de arbitraje, ahí van a encontrar ustedes lo que nos está refiriendo prácticamente al acuerdo arbitral. Artículo 10 de la ley de arbitraje, ¿verdad? Y obviamente pues tiene que ser consignado, documento firmado por la parte según intercambio de cartas, intercambio de escritos o demandas o contestación. Eso lo vamos a ver en el procedimiento. Acuerdo de arbitraje, acuerdo arbitral podrá constar tanto de una cláusula incluida que se llama cláusula compromisoria. Si el acuerdo del arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formulario o mediante pólizas, dichos contratos deberán de incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia: este contrato incluye acuerdo de arbitraje. Muy bien, con eso estamos llegando al final del curso. Perdonen que me tuve que interrumpir, me cuesta un poquito hablar muy despacio, me siento que la clase no prospera porque hay mucho que leer. Para la próxima clase se las voy a dar, especialmente a ustedes el día sábado, la voy a dar muy lenta, pero ya no voy a leer artículos, solo les voy a decir, lean el artículo para que ustedes pues se vayan metiendo al rollo. Bien, entonces veamos las preguntas.